Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Veritas Decretio. Hoy vamos a tener un ensayo teológico, una charla acerca de este gran tema, que no es nuevo, ya tiene muchísimo tiempo y los primeros cristianos y los obispos y algunos mártires hablaron sobre esta contradicción. El tema de hoy es Jesús contra Yahvé, la revelación del Padre verdadero frente al Dios que engañó a Israel. Vamos a iniciar con una pregunta de origen. ¿Por qué los humildes lo recibieron y la élite lo odió? Todos sabemos que Jesucristo llegó junto a 12 apóstoles, pescadores, gente humilde, y empezó a predicar su ministerio. Empezó a reunirse alrededor de la gente más humilde del pueblo. No fue a las sinagogas, no fue al templo directamente y no fue con los escribas ni los doctores de la ley. Fue con el pueblo directamente a hablar de la verdad revelada en Cristo. Desde los primeros siglos, los cristianos se preguntaron por qué el Mesías fue acogido con reverencia por los humildes, pero con ferocidad por la élite religiosa de Israel. Recuerden que Jesús las palabras más duras se las dio a los escribas y a los fariseos, porque ellos llegaban y lo desconocían totalmente. No aceptaban de que Cristo fuera el Mesías, porque ellos esperaban a un Mesías, a un Dios guerrero, un Dios violento, un Dios que les iba a entregar todos los reinos materiales de la tierra. La respuesta de mi tesis o lo que propongo es la siguiente: el pueblo no rechazó a Jesús por maldad, sino porque fue engañado por sus líderes espirituales, hombres que convirtieron la religión en un instrumento de poder, control y temor. Hoy en día, señores, las religiones hacen lo mismo, llámese cualquier denominación, cristianos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, católicos, apostólicos, en fin. Todas las religiones manejan ese mismo corte, donde ellos son los que conocen la verdad, son la única verdad revelada supuestamente y es el único camino para llegar al cielo. Aquí no se trata de condenar a un pueblo, sino de señalar la raíz del error, una cúpula religiosa que cerró el camino a la revelación divina. Y la tesis central que les propongo son dos fuentes que no pueden inspirar mensajes contrarios. Al comparar el mensaje de Jesús con las acciones atribuidas a Yahvé por ciertos intérpretes del Antiguo Testamento, la contradicción se vuelve muy evidente. No es posible pensar que la misma fuente inspire mensajes tan contradictorios, porque el Dios del Antiguo Testamento pedía sangre, sacrificio y lapidaciones, y el Dios que Jesús revela siendo el mismo encarnado pide perdón, ama a tu enemigo, al prójimo y obviamente pide lo que viene siendo la misericordia y no pide sacrificio como lo pide Yahvé en el Antiguo Testamento. La conclusión que el ensayo atribuye a los primeros cristianos es que Israel habría escuchado a una entidad espiritual menor e ignorado los avisos de los profetas. Lo que debía ser la revelación del Dios de amor terminó convertido en la caricatura de un tirano. Jesús vino a corregir esa distorsión, no a continuarla. Aquí hay muchas hipótesis porque muchos padres de la Iglesia Católica, principalmente Orígenes y otros, sostienen a final de cuentas que el Dios del Antiguo Testamento es el Padre de Jesús, cuando Jesús en el Nuevo Testamento y en sus comentarios o en las citas bíblicas deja claramente marcado que no es el papá de él, aunque muchos han sacado algunas citas donde supuestamente hace referencia Jesús hacia los judíos, donde dice que vuestro Dios es mi Dios, algo así, pero ya sería cuestión de verlo, de analizarlo. Pero realmente hoy en día la teología cristiana se ha enfocado y se ha empeñado en coser la tradición antigua con el Nuevo Testamento, o sea, no han resuelto el conflicto de los primeros cristianos, los gnósticos, inclusive Marción en el año 144,
denunciaron y dejaron bien claro que ese Dios violento del Antiguo Testamento no es el papá de Jesús. Entonces, aquí Jesús vino, desde mi punto de vista, con estudios que se han realizado, investigaciones y documentados, todo, se viene que Cristo no nomás vino supuestamente a morir por el pecado de nosotros, vino a desenmascarar a ese Dios del Antiguo Testamento y a decirle a esa élite religiosa que estaban escuchando a otro Dios o a una entidad menor. O sea, está cañón el asunto, pero es muy claro, es cuestión de leer tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento y cualquier persona con un criterio básico, al momento de leerlo se va a dar cuenta que algo no cuadra. Y sin embargo, las religiones en el mundo, todas atribuyen a esa misma entidad que es el Padre de Cristo. Son dos retratos irreconciliables que uno puede ver. El mensaje de Jesús frente al Dios de la autoridad sacerdotal. Recuerden que los sacerdotes, los levitas, los escribas y doctores de la ley defendían a ese Dios, a ese Jehová, a ese Yahvé. Y por obedecerlo, asesinaban a los profetas. Aquí vale la pena preguntarse, ¿por qué asesinar a los profetas que supuestamente Jehová les mandaba? ¿Y por qué Jehová mandarles, o Yahvé mandarles profeta cuando se supone que cara a cara hablaban con Moisés? Para que se den cuenta que aquí hay algo que no cuadra. Una de dos, nos han mentido o han tergiversado totalmente los evangelios o la misma Biblia. Pero vamos a, en este cuadro comparativo que les pongo enfrente, es el Padre revelado por Jesús. Pide perdón, ofrece el perdón, exige y pide el amor al enemigo, eleva la dignidad humana, te da la libertad de conciencia, llama, sana, perdona y libera. O sea, Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de nosotros, dentro de ti. A la samaritana le dijo cuando ella preguntó que en dónde había que rezar a Dios o al Padre, si en el monte o en Jerusalén, haciendo referencia al templo. Jesús le dice que llegará el día y la hora en que no se rece en ningún lado, sino que en espíritu. Obviamente dice que es rezarles en espíritu porque no va a haber un templo y no va a haber un lugar donde hay que ir para acceder al Padre. Los apóstoles también le preguntaron, ¿en dónde vamos a rezar al Padre? Y les dijo, enciérrate en tu cuarto, cierra la puerta y ora al Padre. En secreto que el Padre te recompensará en público. Entonces, aquí deja muy claro Cristo sobre la esencia del Dios que Él viene a revelar, que a final de cuentas Él es mismo. O sea, no es que sea el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo. A final de cuentas, Cristo es el supremo Dios encarnado en Él. En el otro cuadro comparativo vemos el Dios que obedecía a la élite. Exigía exterminios, castigos atroces, lapidaciones, obediencia basada en el terror, sacrificios de sangre y holocaustos. Eso es lo que pedía ese Dios. El Dios del Antiguo Testamento le decía al pueblo de Israel que lo adorasen, lo obedezcan, y si eso es así, Él le va a dar todos los reinos de la tierra y los va a poner por encima de todas las naciones. Contrario a Jesús, que vino a predicar a todos, no nomás a los judíos. Entonces, por eso Jesús fue rechazado. Aquí hay algo interesante que me gustaría que piensen, amigos. Si Jesús, si la Iglesia Católica o las otras religiones sostienen que Yahvé es el Padre de Jesús, el mismo que él revela, ¿por qué Jesús no haber respetado el sábado? ¿Por qué Jesús tuvo que venir y cambiar o corregir la ley de Moisés? ¿Por qué no apedreó supuestamente la infidelidad a la prostituta? ¿Y por qué curó en sábado simplemente? ¿Por qué tocó al leproso? ¿Por qué comió con publicanos o con samaritanos? Cosa que en la ley judía estaba súper prohibido. Entonces, si ese Yahvé supuestamente mandó a Jesús como su hijo a hablarle al pueblo, ¿cómo es posible que ese pueblo lo haya rechazado? Y no me refiero, que lo hemos repetido, no el pueblo de a pie, porque ese pueblo sí lo recibió. Los hebreos recibieron a Jesús.
Los que no lo recibieron fueron los sacerdotes, que quede bien claro. Entonces, hay algo que no cuadra y quiero que se queden con esa idea porque más adelante lo vamos a explicar. Aquí hablamos de los profetas también, es un tema muy interesante que les comenté ahorita hace rato, pero los profetas verdaderos anunciaban al Dios de la compasión, no al guerrero esperado, enviados por el Padre para recordar que Dios no deseaba sacrificios de sangre ni castigos crueles, sino justicia, misericordia y conversión del corazón. Por eso fueron perseguidos y silenciados. Su palabra amenazaba el sistema de control espiritual, o sea, el sistema de control religioso de esa época. ¿Cómo es posible que si Yahvé hubiera mandado a esos profetas, cuando hablaba con Moisés cara a cara o con ancianos con los que se sentaba a comer o todo el mundo lo podía escuchar y ver, según ellos, cómo es posible que si lo miraban cara a cara tenía que mandarles mensajeros, cuando se supone lo miraban ellos de frente? Y si lo mandaron a los profetas a decirle que no querían sacrificio ni sangre, ¿cómo es posible que el mismo Yahvé les exigiera sangre y sacrificio para perdonar sus pecados? O sea, son cosas que realmente no cuadran y no tienen sentido. Así que tanto Isaías, Jeremías, Amos, Sofonías, estos profetas predicaban al Dios del futuro evangelio, mientras los sacerdotes defendían al Dios del miedo y la espada. Jesús varias veces lo dijo: no conocéis a mi Padre, tenéis por padre al diablo. Eso está en Juan 8. Aquí hay que sentarse a pensar un poquito más al respecto de estas cosas. Porque para este ensayo, estas palabras no son metáforas, sino diagnósticos espirituales. Jesús no acusa a la élite de ignorancia, sino de ceguera voluntaria. Se habían apartado del verdadero Dios y sometido al pueblo con cargas insoportables. Su autoridad no provenía del Padre, sino de una entidad de poder basada en el temor. Aquí podemos pensar, vamos a teorizar. Los sacerdotes, los levitas, los fariseos y los escribas, entonces, ¿a quién escuchaba? O Moisés, Josué, a Abraham, ¿a quién escuchaban entonces? A un demonio llamado Yahvé, porque no era el padre de Jesús. Los escribas cuestionan a Jesús y le dice Jesús a ellos que tenéis por padre al diablo. Y cuando se hace referencia, no únicamente le hace referencia a ellos como sacerdotes, sino obviamente a todo lo que es el pueblo y a todo lo que ellos han obedecido. Entonces le dice, no conocéis a mi padre. Entonces, ¿con quién hablaban ellos? ¿Con quién hablaba Josué, Moisés? ¿Quién le entregó los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí? Porque Jesús más adelante dice que nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y que nadie nunca había escuchado o oído al Padre. Entonces, ahí son cosas que necesitan ustedes reflexionar y meditar. ¿Qué nos han ocultado durante 2000 años? ¿Por qué han tratado la teología cristiana de coser una identidad sanguinaria, violenta, con la identidad del Padre revelado por Jesús? Que al final de cuentas, para mí, el Dios Supremo es el mismo Jesús encarnado en María. Entonces, aquí vemos el pueblo reconoció al pastor, sí, es el título de esta diapositiva. El rechazo a Jesús no fue popular, sino institucional. Pescadores, mujeres, niños, enfermos, pobres y marginados percibieron lo que la élite no soportó, que Jesús hablaba con autoridad, no como los escribas, que su palabra daba vida y no culpa. Incluso dentro del Sanedrín hubo quienes creyeron, amigos. Nicodemo es uno de ellos y José de Arimatea, pero no se atrevieron a enfrentar el aparato de control espiritual, o sea, la religión judaica, que tenía mucho peso. Fueron los líderes del templo quienes conspiraron, manipularon al pueblo y exigieron la crucifixión. Y no fue Roma, que les quede muy claro. El Sanedrín, con todo su séquito de seguidores, obviamente conspiraron para darle muerte a Jesús. Y obviamente pudiéramos entrar en otro debate filosófico, por qué Cristo murió, por qué se dejó matar, y podemos hablar sobre la tentación. Pero realmente aquí el asunto es que se tenían que cumplir las profecías
en las escrituras para demostrar que Jesús era Dios realmente. Tenía que morir para resucitar y demostrar que venció la muerte. Ese tema lo trato muy bien en un libro que he escrito que se llama Teología de la Adopción Consciente. Explico perfectamente cuál es el jaque mate del, de esta historia, donde el Dios Supremo crea el Edén, donde se preparó todo para que Jesucristo naciera de la Virgen María y obviamente viviera la condición humana para llegar al momento de todo esto, donde el demonio creyendo que podía ganar al hacer que los sanedrines conspiraran para matar a Cristo, para que no se revelara la verdad y no desenmascarara a ese Dios tribal violento del Antiguo Testamento, obviamente fue el jaque mate donde el demonio no supo que con la muerte de Cristo y la resurrección rompe totalmente las cadenas. Y no es que realmente Cristo haya venido a pagar los pecados por nosotros, porque eso es otro tema en el cual yo no coincido, que en otro de mis videos lo voy a explicar ampliamente. Así que vamos a continuar con el tema este. La encarnación, como le decía, la encarnación a través de María, romper desde dentro las cadenas espirituales. Aquí nos han enseñado que el Padre envía a su Hijo para sacrificarse por nosotros para el perdón de los pecados, para someterse temporalmente a la condición humana, caminar entre los engañados y romper desde adentro las cadenas que oprimían a la humanidad. Aquí más bien yo creo que vino para demostrarle al demonio que Cristo, el Dios Supremo, gobierna en su propio territorio o en este plano en el cual nosotros no pertenecemos. Porque recuerde que Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es de arriba. Por eso cuando el demonio lo tienta en el desierto y le dice que se hincase ante él y obedezca y le va a entregar todos los reinos de la tierra, Jesucristo jamás niega y no le dice, oye, ¿qué me vas a dar a mí si son mías? En ningún momento reclama al demonio de que la tierra es de Cristo o del Dios. Aquí Cristo reconoce que el mundo es del demonio y al final de cuentas Cristo rompe las cadenas que tienen atada a la humanidad. Así que Cristo, al final de cuentas, se subordina a la carne para elevar la carne. Entra en el mundo caído para manifestar su origen eterno. No viene a confirmar la imagen equivocada del Yahvé temido, sino a destruirla con la verdad. Cristo vino a demostrar la grandeza del Dios real. Ya lo dijo Jesús, que el príncipe de este mundo, ¿quién es? El demonio. Jesús no dice solo que hay maldad, nombra un dominio espiritual del adversario. Y aquí hay tres cosas que quiero dejarles bien claro. Lo primero sería el engaño desde los orígenes, porque nos han mentido totalmente desde el Edén. El Edén existe, existió sí, pero no es la única humanidad que viene supuestamente de Adán y Eva. Fuera del Edén ya había una humanidad creada. Y mi tesis, mi teoría es que fue creada por el demonio sin el permiso del Dios Supremo. Por eso el Dios Supremo creó el Edén para que de ese naciera Jesucristo y obviamente romper las cadenas por dentro. No es que haya venido, les repito sinceramente, que el Dios verdadero haya enviado a su Hijo para que muera por nosotros sacrificándose. Obviamente es lo que nos han enseñado, pero realmente creo yo que nos han tergiversado la historia. Así que incluso el Edén, tal como fue interpretado, haya funcionado como un escenario distorsionado, donde la mentira espiritual se infiltró en la conciencia humana. Una tradición mezclada. El pueblo hebreo habría crecido entre revelación divina auténtica y contaminación espiritual, reforzada por líderes que no supieron o no quisieron discernir. Y los profetas rechazados, una y otra vez, porque su mensaje contradecía la construcción religiosa basada en ese Dios del temor. Así que la tesis que propongo en esta situación de Jesús contra Yahvé o Yahvé contra Jesús es que Yahvé no es el Padre de Jesús. Jesús vino y dejó muy claro en varias citas bíblicas que ese Dios es el demonio y que ha sido homicida y mentiroso desde el inicio. Ese demonio secuestró el Edén, se presentó como su Dios ante Adán y Eva
y a final de cuentas, hasta la fecha, creo yo que se sigue manifestando ante eso. Ahorita lo vamos a comentar, porque también es interesante pensar lo siguiente, porque nos han engañado diciendo que ahora los cristianos somos el pueblo elegido de Dios, porque los judíos supuestamente rechazaron a Jehová o a Yahvé o a Cristo, en este caso es a Cristo, pero realmente a quien rechazaron, yo lo confirmo totalmente, el pueblo hebreo, los judíos o los israelitas, en su mayoría los descendientes de los fariseos y los escribas, los levitas y todo eso, son los que han rechazado a Jesucristo. No lo consideran como su Dios, menos su Mesías. Ellos hasta la fecha siguen adorando a Jehová o a Yahvé, y ellos siguen esperando a un Mesías. Entonces, eso es lo que voy. Si ellos tenían contacto con Yahvé y siempre lo han obedecido, ¿por qué la Iglesia Católica nos dice ahora que ese Dios rechazó a Israel y ahora en el nuevo pacto, que rechazó el pacto de Abraham y el nuevo pacto, ahora los cristianos somos su pueblo? O sea, nos han mentido. Realmente Israel en su totalidad nunca ha rechazado a Jehová ni a Yahvé, sigue siendo su Dios hasta la fecha. Y ellos siguen esperando otro Mesías, que obviamente no es el Mesías que llegó en el año 2000, que es Cristo. Por eso fue rechazado inmediatamente, porque tenían comunicación directa con ese demonio, que yo así le llamo, demonio, el demiurgo, que lo conocieron los gnósticos del siglo segundo después de Cristo, o el mismo Marción, siendo sacerdote de la religión cristiana, fue quien denunció y dejó bien marcado y que se ganó la excomunión. La intervención del Padre. Hijos del Padre verdadero, no siervos del amor. Somos hijos del Padre verdadero nosotros, no esclavos de un Dios violento. Pertenecemos al reino de los cielos, no al dominio espiritual de este mundo. El Padre siempre estuvo presente. Su voz había sido sofocada por quienes lucraban con la ignorancia. Perseguido no por Roma, sino por la élite religiosa. Así fue Jesús. No fue Roma quien persiguió a él, porque Jesús no venía a cuestiones políticas, venía a cuestiones espirituales y religiosas, y no le competía a Roma esa parte, porque su palabra revelaba la verdad que ellos no podían permitir que se supiera. Su vida, su mensaje, su resurrección demuestran que el Padre verdadero no abandona a sus hijos. Ahora sí, este es el punto interesante, el silencio de la iglesia institucional. ¿Por qué evitó enseñar lo que los primeros cristianos vieron? Hubieron cristianos de los primeros años, en el año 90, 100, 144, 200, 300, siempre han denunciado la incompatibilidad radical entre el Dios violento y tribal de los numerosos pasajes del Antiguo Testamento y el Padre de Misericordia revelado por Jesucristo. Eso siempre ha quedado claro, pero la Iglesia Católica lo que ha hecho, desgraciadamente, es excomulgar, y cuando se vino en los tiempos de la Inquisición, fue quemar a aquellos que se atrevían a denunciar esta incompatibilidad, porque no les convenía que se supiera que a final de cuentas Cristo no quiso que la humanidad creara templos para su adoración, porque el reino de Dios estaba dentro de cada uno de ellos. Los padres apostólicos no pasaron por alto esta contradicción, la discutieron, la señalaron y advirtieron del peligro de mezclar la voz del Padre con interpretaciones humanas. A final de cuentas, todos los padres apostólicos, tanto Orígenes y otros, siempre favorecían al Dios del Antiguo Testamento, cosiéndolo con la teología para justificar con el Nuevo Testamento. Lo que la teología cristiana, amigos, ha hecho a través de todos estos tiempos es lo siguiente, es Cristo vino y habló con un mensaje sencillo a los humildes, pero ellos dicen lo que Cristo quiso decir. O sea, cuando algo no cuadra, cuando algo contradice a la misma iglesia, ellos inventan teológicamente unas explicaciones, para poder subsanar o parchar ese error. Pero la pregunta es, si Cristo vino y habló de manera sencilla, enseñó con parábolas, habló a los más humildes, a los más ignorantes, a los que no conocían la ley, a los que no tenían la oportunidad de leer
las escrituras porque no podían tenerlas en sus manos, ¿cómo es posible que estos vengan ahora a decirme que lo que Cristo quiso decir era esto? Cuando queda muy claro, cuando Jesús reprocha a los hebreos de ceguera y les dice que son tumbas blanqueadas por fuera y por dentro están todos podridos, y cuando le dice también a los que no quiere sacrificio ni nada de eso, y a los del templo, les dice que ustedes no entran al cielo y no dejan entrar a nadie y ponen cargas pesadas, o sea, rituales de purificación y castigos y todo eso, cosas difíciles que hacen imposible el acceso a Dios. Todo eso es lo que vino Cristo a denunciar. Entonces, ahora resulta que la teología cristiana viene a decirnos lo que Jesús quiso decir. O sea, eso es algo que también yo veo mucho, en lo cual yo no estoy muy de acuerdo. Porque Cristo vino y dijo las cosas tal y como están, y están claras. Hasta Pablo tuvo que intervenir cuando Pedro o San Pedro empezaba a desviar el camino, cuando estaba judaizándose. Pablo, siendo judío, al final de cuentas, tocado por Cristo, vino y contradijo y reprendió a Pedro. Así que a final de cuentas, ¿qué es lo que ha pasado? La Iglesia Católica, desgraciadamente, a partir de más de 2000 años, no ha evitado, obviamente, las tensiones que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No las ha evitado, las ha agarrado, pero las ha modificado o le ha dado una interpretación que les conviene, o una interpretación que no busca que usted piense, porque si usted piensa y cree que al final de cuentas Jesús vino a liberarnos de la mentira porque dijo la verdad te hará libre, donde Cristo no quería que tú fueras un esclavo más de una élite sacerdotal que tenían ellos que perdonarte, tendrías que ir tú casi a pedir, pagar un diezmo o a pedir perdón, o simplemente te decían qué hacer y qué no hacer. O sea, en resumen es que Cristo no quería que alguien administrara la fe o el acceso a Dios. Vino y lo dejó libre para todos nosotros. Pero así es como está hoy en día. Todas las religiones que están ahorita hoy en día no vienen siendo más que las hijas de, de los templos de Salomón. Ahora, con el tiempo la institución optó por el silencio, es lo que les digo, prefirió unificar dos imágenes irreconciliables antes que confrontar el problema teológico que los antiguos ya habían reconocido. Una armonía que nunca existió. ¿Cómo pudo la teología usarse durante siglos para hacer encajar la figura del Dios de Israel con la de Jesús, cuando él dejó clara su oposición espiritual? Vosotros no conocéis al Padre, tenéis por padre al diablo. El desafío para nuestro tiempo, recuperar la valentía de los primeros cristianos, mirar de frente las contradicciones y permitir que sea Cristo y no la tradición acumulada quien tenga la última palabra, sobre quién es realmente Dios. El mensaje fue universal. Vino Cristo por el pueblo y para el pueblo. El 90% de sus enseñanzas, según el ensayo, fueron dirigidas al pueblo entero. Su tono solo cambiaba ante los líderes religiosos y porque ellos lo confrontaban con hostilidad. Les reprochó haber torcido la palabra y transformado los mandamientos en cargas insoportables. Hombres, mujeres, extranjeros, samaritanos, romanos, enfermos y marginados, sin fronteras étnicas ni privilegios nacionales. Su mensaje era universal porque el Padre que lo enviaba era universal. El verdadero Padre, revelado en Cristo, llama, sana, perdona y libera. La confrontación, confrontación de Cristo, con la élite no fue un ataque político, sino un acto de justicia espiritual. Poner en evidencia a quienes presumían ser guardianes de Dios y habían perseguido una voz distinta, mientras el Padre Eterno se manifestaba finalmente en Cristo. En el contexto donde se sitúa esta tesis, una nota para el debate honesto. Para situar el ensayo en la historia de las ideas, conviene reconocer su parentesco y sus contrapuntos. Presentarlos no lo refuta ni lo confirma, fortalece la discusión.
La raíz histórica de todo este conflicto es la idea de dos dioses, uno del Antiguo Testamento, otro revelado por Jesús. Fue formulada por Marción en el siglo II y por corrientes gnósticas. Es una de las tesis más antiguas del cristianismo. La respuesta ortodoxa, ¿cuál fue? La iglesia mayoritaria y el judaísmo sostienen lo contrario, un solo Dios y una continuidad entre ambos testamentos. Por eso Marción fue declarado herético. Aquí quiero que se detengan un poquito. Tanto la iglesia cristiana o católica y el judaísmo sostienen que es un solo Dios. Y si es un solo Dios, ¿por qué se pelean? O sea, ¿por qué hay tanto pleito entre judíos y cristianos? ¿Y por qué los judíos no aceptan a Cristo si se supone que Cristo es el hijo del supuesto Yahvé? Si no lo aceptan es porque algo no cuadra. Entonces, por eso la Iglesia Católica se llama eh, se- Cristo-judía, porque ha sido prácticamente judio-cristiana, perdón, es la palabra correcta, porque en los años 300, 400, muchos judíos obviamente se convirtieron al cristianismo, pero también parece que muchos se quedaron ahí como criptojudíos que realmente no se hacían cristianos y practicaban en secreto su misma religión de Moisés. Ahora, el terreno en disputa, el debate real es hermenéutico. Según cómo leer los pasajes violentos del Antiguo Testamento, se preguntan si lo vamos a leer literalmente, simbólico, progresivo, ahí donde se juega todo esto. Porque si alguien dice lo vamos a leer literal, hay contradicción. No, pues va a ser simbólico, hay contradicción. Progresivo, hay contradicción a final de cuentas.